Bienvenido a una lección sobre cómo usar la regla de poder o la propiedad de poder de los logaritmos, que es log base b de m elevado a la potencia de n, es igual a n veces log base b de m. A la izquierda, observe cómo n es el exponente de la parte numérica del logaritmo, y a la derecha n es el coeficiente del logaritmo. Primero usará esta propiedad para expandir logaritmos, y luego escribir logaritmos con un coeficiente de 1. Con el primer ejemplo, se nos pide expandir el logaritmo usando la regla de poder o la propiedad de poder de los logaritmos. Se nos da la base de registro 7 de x a la quinta, que también se puede escribir como base de registro 7 de x a la quinta entre paréntesis. Ahora, sabemos que x hasta el quinto es igual a 5 factores de x, por lo que podríamos ampliar esto usando la propiedad del producto de los logaritmos que se muestra aquí, lo que nos daría una suma de 5 logaritmos. Sin embargo, se nos dice específicamente que usemos la regla de poder o propiedad de poder de los logaritmos. Entonces, refiriéndome a la solicitud, noto que el exponente n en este logaritmo es igual a 5, lo que significa log base 7 de x a la quinta es igual a 5 veces la base logarítmica 7 de x. Otro logaritmo se expande usando la propiedad de poder de los logaritmos. Para el número 2, dada la base de registro 2 de 81. Escribamos ahora que la parte numérica del registro no se escribe utilizando exponentes, por lo que no pueden aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos de esta forma. Entonces, determinemos la factorización prima de 81. Entonces podemos escribir 81 en forma de m elevado a la potencia de n. 81 es igual a 9 por 9, por lo que podríamos escribir 81 como 9 al cuadrado. Luego aplique la propiedad de poder de los logaritmos. Pero en cambio, echemos un vistazo a la factorización prima. 9 es igual a 3 veces 3 aquí, así como aquí. 81 es igual a 4 factores de 3, lo que significa que 81 es igual a 3 elevado a la potencia de 4 o 3 al cuarto. Entonces log base 2 de 81 es igual log base 2 de 3 a la cuarta. Siempre que la parte numérica del logaritmo se escriba en forma exponencial, podemos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos. Siempre tenemos el exponente n igual a 4, lo que significa que la base logarítmica 2 de 3 a la cuarta es igual a 4 veces la base logarítmica 2 de 3. Y ahora usamos la propiedad en el orden inverso para escribir logaritmos con un coeficiente de 1. Y esto es importante porque observe cómo para aplicar la propiedad del producto y la propiedad del cociente de los logaritmos del lado derecho al lado izquierdo, el coeficiente de los logaritmos debe ser igual a 1. Como para el número 1 se nos dan 3 log x naturales. Al observar la propiedad de potencia de los logaritmos, observe cómo el coeficiente n es igual a 3, lo que significa que 3 log natural x es igual a logaritmo natural x elevado a la potencia de 3 o x en cubos. A la izquierda 3 es el coeficiente, a la derecha 3 es el exponente. Y luego para el número 2 se nos da 2 log base 3. Con una cantidad x menos 2. Aquí el coeficiente es 1 o 2. Lo que significa 2 log 3 con una cantidad de x menos 2. Es igual a la base de registro 3. Con una cantidad de x menos 2 elevada a la potencia 2. El logaritmo tiene un coeficiente de 1 ahora, pero tener una cantidad elevada a la potencia 2 es lo mismo que sacar la raíz cuadrada, así que también podemos escribir esto como base de registro 3 de la raíz cuadrada de la cantidad de x menos 2. Estos dos logaritmos son equivalentes. Uno está escrito usando exponente irracional, y uno se escribe usando la raíz cuadrada. Espero que hayas encontrado esto útil.